Dígame cuándo. Ya. Bueno. Un momentico. Listo, profe. Listo, bueno. Buenos días, otra vez vamos a continuar. Después de lo de digestión y absorción que acaba de explicar la profesora Natalia, entonces vamos a revisar la primera vía metabólica de carbohidratos, que es la glucólisis. Glucólisis. Esta vía prácticamente es universal. Todas las células y prácticamente todos los organismos tienen la capacidad, pues, de hacer glucólisis. Glucólisis etimológicamente quiere decir rompimiento de glucosa, porque realmente eso es lo que se hace. Se coge una glucosa que tiene 6 carbonos y a través de 10 reacciones se rompe en 2 moléculas de piruvato, que cada piruvato tiene 3 carbonos. Por eso se llama glucólisis, porque realmente a través de esas 10 reacciones la molécula de glucosa se rompe en 2. ¿Qué gana la célula con eso? Por cada glucosa gana 2 moléculas de ATP y por cada glucosa gana 2 moléculas de NADH. Eso es lo que gana la célula cuando hace esta vía. Este ATP, que aparentemente es una cantidad muy reducida, porque cuando la oxidación se hace hasta la cadena respiratoria, el rendimiento es mucho mayor. Le parece a uno que es muy bajito 2 ATP por glucosa, pero tiene la gran virtud de que es la única glucosa que la célula puede obtener en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno. Por eso se piensa que esta vía es muy antigua. Fue la primera que apareció cuando aparecieron los primeros microorganismos, bacterias, las primeras bacterias, cuando la atmósfera tenía poco oxígeno, era muy reductora. Esta fue la vía que primó en esos primeros microorganismos. Ya cuando aparece el oxígeno, porque aparecen las células fotosintéticas, se sigue conservando la glucólisis como una vía preparatoria para entrar, pues, a la mitocondria, las células que tienen mitocondria. Pero muchas bacterias y hongos todavía conservan esta vía como la única vía para obtener ATP. Incluso nosotros tenemos células como los glóbulos rojos y otras células donde no hay mitocondrias, que prácticamente tienen esta como la única vía para obtener ATP. Los glóbulos rojos utilizan básicamente glucólisis. Lo mismo pasa cuando una célula se somete a unas condiciones de hipoxia relativa, donde no hay buen suministro de oxígeno, tiene que acceder a esta vía para obtener su ATP. Entonces la glucólisis es ese rompimiento de glucosa y eso ocurre en el citoplasma. Todas las 10 enzimas que vamos a mencionar son citosólicas, están en el citoplasma, y después al final vamos a ver cuál es el destino del piruvato. El piruvato tiene varios destinos dependiendo de la célula y las condiciones metabólicas particulares. Entonces voy a empezar una por una. Lo primero que hay que decir, lo acabo de mencionar la profesora Natalia, es que la célula tiene que entrar la glucosa a través de un GLUT. Los GLUT, lo acabamos de ver con la profesora Natalia, son los que se encargan de meter la glucosa. Entra la glucosa a partir de la sangre al interior de la célula. Pero los GLUT tienen una característica, y es que pueden entrar o sacar glucosa, porque los GLUT son transportadores que actúan por difusión facilitada. Eso quiere decir que trabajan a favor del gradiente. Entonces, si el gradiente es favorable de afuera hacia adentro, entran glucosa, que es lo que pasa normalmente en la célula. Pero si el gradiente es favorable de adentro hacia afuera, como por ejemplo en el hígado, cuando está haciendo glucogenólisis, el GLUT saca glucosa. En la mayoría de las células, el gradiente es favorable de afuera hacia adentro. Entonces, lo normal es que la glucosa entre a la célula. Y cuando la glucosa entra, la glucosa es captada por una exoquinasa. La exoquinasa lo que hace es coger la glucosa, la pone a reaccionar con ATP, le quita un fosfato al ATP y se lo pasa a la glucosa.
Entonces formas glucosa 6-fosfato más ADP. Este es el paso inicial y es catalizado por una exoquinasa. Voy a detener un poquito en este paso porque este paso tiene una gran importancia en la glucólisis. ¿Por qué se necesita este paso y por qué este paso es tan importante? Porque cuando la glucosa entra y se fosforila, ya el GLUT no la reconoce, entonces la glucosa 6-fosfato ya no puede salir por este transportador. O sea que la glucosa 6-fosfato queda anclada, metida dentro de la célula y se tiene que gastar dentro de la célula. Entonces prácticamente este paso direcciona el metabolismo de la glucosa dentro de la célula de tal manera que esa glucosa 6-fosfato solo se puede gastar dentro de la célula. La otra cosa es que esto mantiene el gradiente favorable. Si la glucosa se fosforila, entonces se mantiene el gradiente favorable del exterior al interior, que es lo que nos interesa. Por eso este paso es fundamental. De exoquinasas tenemos 4 isoenzimas, 4 exoquinasas. La exoquinasa tipo 1, 2, 3 y 4. Las primeras 3 las tenemos en todas las células, repartidas en todas las células, pero la última, que se llama glucoquinasa, la glucoquinasa solamente la tenemos en los hepatocitos y en las células beta del páncreas. Esta última exoquinasa, la exoquinasa tipo 4, tiene una característica y es que tiene un Km muy alto para la glucosa. Eso quiere decir que tiene muy poca afinidad para la glucosa, pero tiene mucha capacidad. ¿Y por qué necesitamos una exoquinasa con mucha capacidad en el hígado? Porque cuando usted tiene una hiperglicemia transitoria después de una alimentación, el exceso de glucosa generalmente se orienta hacia el hígado para que se guarde glucógeno. Ahora necesitamos una exoquinasa que tenga una gran capacidad y que sea sensible a la hiperglicemia. ¿Por qué en las células beta del páncreas? Porque el páncreas acopla la entrada de glucosa con la secreción de insulina, entonces necesitamos una exoquinasa que sea sensible a la hiperglicemia. Estas otras exoquinasas son exoquinasas que tienen unos Km muy bajitos para la glucosa, o sea, son de alta afinidad, o sea que rápidamente se saturan por glucosa y no son sensibles a la hiperglicemia. Por eso están repartidas pues en otras células. Entonces ya tenemos la glucosa 6-fosfato, esa es la primera reacción, y tuvimos que gastar un fosfato de alta energía para iniciar la vía. Eso hay que tenerlo en cuenta ahorita cuando veamos el cálculo final. Tuvimos que gastar un fosfato de alta energía, o sea, esta reacción es posible porque se gasta ATP. Si no se gastara ATP no sería posible. Y es irreversible. O sea que le tenemos que poner una sola flecha porque esta reacción en las condiciones celulares es irreversible. Pues la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato pues es un isómero de la glucosa 6-fosfato, o lo hace una isomerasa, simplemente pues se convierte la glucosa en fructosa y sigue teniendo pues el fosfato en la posición 6. Después la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Esta segunda fosforilación también requiere ATP, o sea que hay que gastar ATP y se produce ADP. La fosfofructoquinasa, la PFK1, fosfofructoquinasa 1, que es la que cataliza esta reacción, la PFK1 necesita ATP. Y lo mismo que pasaba con la exoquinasa, le quita un fosfato al ATP y se lo pasa a la fructosa, pero en el carbono 1. Entonces ya tenemos una hexosa, la fructosa, con fosfatos en cada extremo. ¿Cierto? Aquí lo que tenemos es una hexosa que tiene fosfatos en cada extremo. Un fosfato en el carbono 1
un fosfato en el carbono 6. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Una fructosa 1,6-bifosfato. Entonces hasta ahora se han gastado 2 moléculas de ATP. 2 moléculas de ATP para impulsar la vía. Esta reacción también es irreversible en las condiciones intracelulares, por eso tenemos que ponerle una flecha única, no funciona, la enzima no puede funcionar en el sentido contrario. Está alejada del equilibrio y por eso solamente trabaja en una sola dirección. Esta PFK1 la vamos a mencionar después cuando veamos la regulación de la glucólisis, porque esta es una de las principales enzimas reguladoras de la glucólisis, es la enzima reguladora por excelencia de la glucólisis. La PFK1 es una enzima alostérica, está sometida a regulación alostérica por efectores positivos y negativos. Después ahorita hablamos de eso, o cuando veamos gluconeogénesis podemos hablar de eso. Bueno, entonces lo que llevamos hasta ahora es que un compuesto de 6 carbonos, que es la fructosa, está fosforilado en los 2 extremos. Ya lo que viene enseguida, esta es una fase que en muchos libros la llaman la fase del metabolismo de las hexosas. Lo que viene enseguida ya es un rompimiento de esta molécula de 6 carbonos. La molécula de 6 carbonos se rompe en 2 triosas. Una enzima que se llama aldolasa rompe la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona fosfato más gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. Eso es lo que hace la aldolasa. La aldolasa parte esa hexosa en 2 y se producen 2 triosas. Pero de estas 2 triosas solamente el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar en la vía. Por eso se necesita una enzima adicional. Es una isomerasa que convierte la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Eso quiere decir que de aquí, de este punto en adelante, todas las reacciones se multiplican por 2, porque ya van a ser 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es gliceraldehído 3-fosfato? Es una triosa que tiene un fosfato en la posición 3. 3, gliceraldehído 3-fosfato. Eso es lo que tenemos hasta ahora. 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una triosa con un fosfato en la posición 3. La siguiente reacción, que es una de las reacciones más importantes de la glucólisis, termodinámicamente tal vez es la más importante porque el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato, como dice el nombre, quiere decir que este gliceraldehído 3-fosfato, que solamente tenía un fosfato en la posición 3, ahora quedó convertido en una triosa que tiene fosfato en la posición 1 y en la posición 3. O sea, el 1,3-bifosfoglicerato se ganó un fosfato de alta energía adicional en esta reacción. Esta reacción, este fosfato, voy a insistir en este punto, este fosfato, esos fosfatos venían del ATP, fueron transferidos a partir del ATP. Pero este nuevo fosfato que se organifica aquí no proviene de un ATP, sino que es un fosfato inorgánico, que esta enzima lo coge del medio y lo une con un enlace de alta energía, lo organifica con un enlace de alta energía. La enzima se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y se llama deshidrogenasa porque aquí no solamente se organifica este fosfato, sino que se produce una oxidorreducción. Una molécula de NAD se convierte en NADH, o sea que ocurre una transferencia de electrones. Eso es lo que se aprovecha la energía de la oxidorreducción para incorporar un fosfato de alta energía.
Este fosfato era un fosfato inorgánico que estaba ahí en el medio y que la enzima aprovechó la oxidación de esta coenzima, la energía que se liberó en la oxidorreducción para enganchar este fosfato. Esta es una ganancia muy importante porque este fosfato extra que se puso aquí va a ser la ganancia desde el punto de vista termodinámico. Entonces ya tenemos una triosa con fosfato en cada extremo y estos fosfatos están unidos con enlaces de alta energía. O sea que cualquiera de estos fosfatos se puede transferir, por ejemplo, a una molécula de ADP para sintetizar ATP. Y eso es lo que va a ocurrir enseguida en forma secuencial. El 1,3-bifosfoglicerato ya viene una reacción donde uno de estos fosfatos, el 1,3-bifosfoglicerato, se convierte en 3-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque el de la posición 1, se transfirió a una molécula de ADP que se convirtió en ATP. O sea, una gliceratoquinasa, que así se llama, es la enzima que coge este fosfato de alta energía, se lo pega a un ADP y ya se sintetiza ATP. O sea, aquí tenemos la primera ganancia neta de energía. La primera ganancia es que cada 1,3-fosfoglicerato pierde su fosfato y se le transfiere el ADP. El 3-fosfoglicerato después se le hace un arreglo intramolecular, se le hace una transferencia del fosfato a la posición 2, el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato y el 2, eso lo hace una mutasa, y el 2-fosfoglicerato después se deshidrata y se convierte en fosfoenolpiruvato. Estas dos últimas reacciones que acabo de mencionar simplemente son para aumentar la energía del fosfato que está en la posición 3. Ese fosfato, el fosfoenolpiruvato, es un compuesto con un fosfato de muy alta energía. O sea que este fosfoenolpiruvato ya puede proporcionar el fosfato adicional, entonces proporciona un fosfato adicional que se incorpora en una molécula de ADP, que se convierte en ATP, y el fosfoenolpiruvato se convierte en piruvato. Y eso lo hace la piruvatoquinasa, que es la última enzima. Entonces, a través de esta serie de reacciones enzimáticas, de estas 10 reacciones, una molécula de glucosa queda convertida en 2 moléculas de piruvato. Como todo lo que pasa de aquí en adelante se multiplica por 2, quiere decir que son 2 moléculas de NADH por glucosa, 2 moléculas de NADH por glucosa. Son 2 moléculas de NADH por glucosa. Son 2 moléculas de 1,3-difosfoglicerato, o sea, todo se multiplica por 2. Eso quiere decir que aquí se sintetizan 2 ATP. Eso quiere decir que aquí se sintetizan 2 ATP y que aquí se producen 2 piruvatos. Entonces, si uno hace el resumen de la ganancia neta, como son 2 moléculas de ATP aquí, 2 moléculas de ATP aquí, serían 4 moléculas de ATP. Pero le tenemos que descontar estas 2 moléculas de ATP que gastamos al principio para impulsar la vía. O sea, en resumen, una glucólisis provee por cada molécula de glucosa que se oxida, que se gasta, por cada molécula de glucosa, la célula obtiene 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH citoplasmática. Fíjense que este NADH lo estamos obteniendo en el citoplasma. Ahí termina la glucólisis. La glucólisis termina en piruvato. El destino del piruvato ya es un asunto muy diferente, porque el piruvato es una de esas moléculas de cruce metabólico, de encrucijada metabólica, porque el piruvato puede convertirse en muchos compuestos. Entonces, de esta glucólisis quiero resaltar 3 reacciones específicamente. Ya había mencionado aquí la reacción de la hexoquinasa, que es irreversible,
la reacción de la fosfofructoquinasa, que es irreversible, y la reacción de la piruvatoquinasa, que es irreversible. Esas tres reacciones son irreversibles en las condiciones intracelulares. Las demás enzimas de la vía, las otras 7, catalizan reacciones cercanas al equilibrio. ¿Qué quiere decir eso en términos termodinámicos? Que una reacción que está cercana al equilibrio, la enzima que cataliza una reacción cercana al equilibrio, puede catalizar cualquiera de los dos sentidos. Entonces, estas otras 7 enzimas, la célula las puede poner a funcionar hacia abajo o hacia arriba. Cuando vaya a hacer gluconeogénesis, por ejemplo, si coge el piruvato, 2 piruvatos se pueden convertir en glucosa de nuevo, por ejemplo, en el hígado. Pero esa conversión no es la simple inversión de todas las enzimas, no. Hay 7 enzimas que se pueden utilizar hacia arriba o hacia abajo, pero estas 3 que están señaladas en rojo son reacciones irreversibles que tienen que ser reemplazadas por otras enzimas, porque catalizan reacciones muy alejadas del equilibrio, irreversibles. Entonces, el resultado final, repito, son 2 ATP, 2 NADH, 2 moléculas de piruvato cuando termina la glucólisis. Ahí prácticamente ya analizamos lo que pasa con la glucólisis. Eso es lo que hacen todas las células. Todas las células son capaces de hacer esta vía, pues porque contienen las enzimas que permiten hacer esta vía. O sea, una molécula de glucosa quedó convertida en 2 moléculas de piruvato. Esta es la molécula de piruvato. El piruvato, este es el piruvato, es una triosa, es una cetotriosa, alfa-cetotriosa. Es un alfa-cetoácido, un alfa-cetoácido, el piruvato. Las 2 moléculas de ATP que se obtuvieron, pues la célula las utiliza para lo que requiera. Pero queda pendiente es esto, 2 moléculas de NADH. Porque estas moléculas de NADH se obtuvieron a partir de 2 moléculas de NAD+. Estas moléculas de NAD+, que se utilizaron en esa reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, estas moléculas se convirtieron en NADH. Pero este NADH hay que regenerarlo, o sea, el NADH hay que reoxidarlo, hay que reconvertirlo en NAD para que la glucólisis pueda continuar, porque es que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa necesita ese NAD. Y si no hay NAD, la enzima deja de funcionar, la glucólisis se suspende. Por eso es imperativo para una célula que esté haciendo glucólisis, cómo va a manejar este NADH, cómo lo va a reoxidar, cómo lo va a reconvertir en NAD. Eso es lo que determina prácticamente el destino del piruvato. El destino del piruvato va a depender de eso, cómo se reoxida el NADH del citoplasma. Pongamos la primera posibilidad. La primera posibilidad es que la célula no tenga mitocondrias, la célula tenga que terminar la glucólisis de alguna manera porque no puede continuar con la oxidación del piruvato. Entonces, las células que no tienen mitocondrias o que no pueden continuar oxidando más el piruvato, hacen una fermentación, o sea, hacen unas reacciones adicionales, y esas reacciones adicionales tienen como objetivo reoxidar esta coenzima. Ese es el propósito de la fermentación, de las diferentes fermentaciones. Se han descrito más de 10 fermentaciones en microorganismos. Nosotros, por ejemplo, solo hacemos fermentación láctica, pues convertimos el piruvato en lactato. Pero, por ejemplo, hay bacterias y hongos que convierten el piruvato en etanol, en otros alcoholes.
en ácidos grasos de cadena corta, etc. Hay varias formas de reoxidar esta coenzima, pero el propósito es reoxidar esta coenzima. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros en los glóbulos rojos que no tienen mitocondrias, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Entonces los glóbulos rojos, para poder continuar con la glucólisis, tienen que definir qué hacen con ese NADH citoplasmático. Por eso los glóbulos rojos tienen una reacción adicional que es esta. El piruvato se convierte en lactato. Si nosotros miramos un lactato, esto que estoy pintando aquí es un lactato. ¿Cuál es la única diferencia entre un piruvato y un lactato? Es que el lactato contiene 2 hidrógenos más que el piruvato. ¿De dónde salen esos hidrógenos? De esta coenzima. La lactato deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza esta reacción, la lactato deshidrogenasa cataliza esta reacción exclusivamente para que estos dos NADH se conviertan en NAD, para que este NADH se convierta en NAD, para poder continuar con la glucólisis. Si este paso no se hiciera, repito, la glucólisis no se podría dar porque la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa necesita SNAD. Por eso es que una célula, un eritrocito, una célula roja, expulsa a la sangre no piruvato, sino lactato. Por eso tenemos lactato deshidrogenasa que se encarga de hacer esto. La lactato deshidrogenasa también se activa cuando una célula está en condiciones de hipoxia relativa, cuando no hay suficiente oxígeno para sostener un metabolismo aeróbico. La célula tiene que terminar la glucólisis a través de la lactato deshidrogenasa. Las células que, por ejemplo, los microorganismos que terminan la fermentación en etanol, hacen lo mismo, o sea, una serie de reacciones adicionales para reoxidar esta coenzima. Por ejemplo, los microorganismos que producen etanol presentan 2 reacciones adicionales. Cogen el piruvato, primero lo descarboxilan, entonces descarboxilan el piruvato, le quitan este CO2 y lo convierten en acetaldehído. Y el acetaldehído después con la alcohol deshidrogenasa lo convierten en etanol. Y en este último paso es que el NADH se convierte en NAD. Entonces la obtención de etanol en estos microorganismos persigue el mismo objetivo, reoxidar esta coenzima. Y repito, hay muchas formas de fermentar. Los microorganismos se han inventado pues muchas formas de fermentar, y fermentar quiere decir cómo se va a terminar la glucólisis para reoxidar el NADH. Eso es todo. Para eso existe esas reacciones adicionales. Es simplemente para reoxidar el NADH que está en el citoplasma de la célula y para poder continuar con la glucólisis. Pero la mayoría de las células tienen mitocondrias y tienen un buen suministro de oxígeno, o sea que normalmente no tienen que terminar la glucólisis de esta manera. Cuando las células están en esas condiciones que acabo de mencionar, que son la mayoría, o sea, tienen un buen suministro de oxígeno y fuera de eso tienen mitocondrias, el piruvato es transportado al interior de la mitocondria, a la matriz mitocondrial, por un transportador que pertenece a la familia de los MCT. Los MCT se llaman transportadores de monocarboxilatos. Transportan pues piruvato, lactato, cuerpos cetónicos, etc. Es una familia de transportadores muy ubicua y variada, llaman MCT. Hay un MCT que se encarga de meter el piruvato dentro de la matriz mitocondrial. Cuando el piruvato pasa a la matriz mitocondrial, entonces el piruvato sufre una descarboxilación oxidativa
se descarboxila este grupo carboxilato que está aquí, se pierde como CO2 y el resto de la molécula se convierte en un radical de 2 carbonos que se llama acetilo. El acetilo que se libera después de que el piruvato entra a la mitocondria es cogido por una coenzima que se llama coenzima A. El acetil-CoA es el producto de esta reacción. Y esta reacción, que es una descarboxilación oxidativa, se llama descarboxilación oxidativa porque simultáneamente una molécula de NAD se convierte en NADH, por eso se llama descarboxilación oxidativa, porque ocurren los dos procesos simultáneamente. Se descarboxila el piruvato y a la vez hay una transferencia de electrones a esta coenzima. Esta reacción, que aparentemente es muy simple, muy sencilla, es una reacción muy compleja. ¿Por qué? Porque el complejo que hace esta transformación no es una sola enzima, es un complejo que se llama el complejo de la piruvato deshidrogenasa. El complejo de la piruvato deshidrogenasa es un complejo grande, inmenso, tiene casi el tamaño de un ribosoma, o sea, se ve pues en microscopía electrónica porque es supremamente grande. El complejo de la piruvato deshidrogenasa tiene 3 enzimas, consta de 3 enzimas y 5 coenzimas, o sea, para hacer esa reacción aparentemente tan simple, se necesitan 3 enzimas. La piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Estas son las 3 enzimas. Están agrupadas en un complejo multimérico de un gran tamaño, como les digo. Y se necesitan 5 coenzimas, o sea, no solamente 3 enzimas, sino 5 coenzimas. Tiamina pirofosfato, o sea, TPP, NAD, FAD, coenzima A y ácido lipoico. Ácido lipoico. Si uno observa esta lista de 5 coenzimas, se da cuenta que las 4 primeras son coenzimas que provienen de vitaminas hidrosolubles. La tiamina pirofosfato viene de la tiamina, que es la vitamina B1. La niacina adenina dinucleótido viene de la niacina o nicotinamida, que es la vitamina B3. La flavina adenina dinucleótido viene de la riboflavina, que es la vitamina B2. Y la coenzima A viene del ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Estas 4 coenzimas son suministradas por vitaminas. El ácido lipoico es una coenzima que nosotros podemos sintetizar, o sea que no viene de ningún compuesto externo. Pero estas 4 tienen que ser proporcionadas por la dieta, las vitaminas que dan origen a estas 4 coenzimas. En otras palabras, este complejo es un complejo muy demandante en términos nutricionales, porque se necesitan 4 de las vitaminas hidrosolubles para poder armar este complejo y para poder hacer esta reacción aparentemente tan sencilla. Esta reacción, que es irreversible en las condiciones intracelulares, es irreversible, o sea, es una reacción alejada del equilibrio. Esta reacción tiene otra característica, es un cuello de botella metabólico. ¿Qué quiere decir? Esta es la única reacción a través de la cual los carbohidratos, los monosacáridos, ingresan al ciclo de Krebs, que es la etapa que sigue en la oxidación. Esta reacción, por eso se cataloga como un cuello de botella metabólico, porque todos los otros monosacáridos, que alguna vez los vamos a revisar más tarde en otra clase, todos los otros monosacáridos, la lactosa, fructosa, manosa, etcétera, tienen que acceder a través de la glucólisis y a través de esta reacción para entrar al ciclo de Krebs. Por eso se cataloga como un cuello de botella metabólico, y fuera de eso es una reacción con alta demanda nutricional
por las 4 coenzimas que vienen de vitaminas. O sea que esa es una reacción supremamente importante y supremamente vigilada y controlada en la célula. Después el acetil-CoA se mete al ciclo de Krebs, donde se termina de oxidar estos carbonos. Estos carbonos se acaban de oxidar en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs convierte estos carbonos del acetilo, 2 moléculas de CO2 que se expulsan pues al exterior, y se producen unas coenzimas reducidas que son las que contienen la energía que viene a través de los combustibles. Se producen 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 en las reacciones del ciclo, y estas coenzimas son las que van a impulsar la cadena respiratoria, y la cadena respiratoria es la que va a generar un gradiente de protones, y con este gradiente de protones es que la célula va a sintetizar su ATP. O sea que este ATP que se va a sintetizar aquí, se sintetiza dentro de la mitocondria, pero con el concurso del oxígeno. ¿Por qué? Porque es que la cadena respiratoria al final necesita el oxígeno para funcionar. Si el oxígeno no está presente, toda esta oxidación final de los combustibles se paraliza y la célula no puede hacer oxidación total de sus combustibles. Pero si todo está funcionando bien, si hay buen suministro de oxígeno, esto se llega hasta el final. Los combustibles terminan en CO2, aquí en la cadena respiratoria se produce agua, y todo este preámbulo hasta la cadena respiratoria es simplemente para generar este gradiente, y con este gradiente es que la célula hace la fosforilación oxidativa. Casi toda el ATP de la célula se sintetiza aquí, dentro de las mitocondrias, pero con oxígeno. Este ATP, que ya lo hemos mencionado varias veces, este ATP de la glucólisis es el único que se sintetiza en ausencia de oxígeno, o sea, en condiciones anaeróbicas. Para sintetizar todo este ATP, que son por ahí 32 moléculas de ATP por glucosa, observen, 30 o 32 moléculas de ATP por glucosa versus 2 moléculas de ATP por glucosa. O sea que esta oxidación total de la molécula de glucosa provee entre 15 y 16 veces más ATP que la oxidación anaeróbica, pero que he insistido varias veces, pero este ATP no requiere oxígeno. Este ATP sí requiere oxígeno. Si no hay oxígeno, esto no se puede dar, solamente se puede dar esto. Aquí termina prácticamente la oxidación completa de la glucosa, termina aquí, ¿cierto? En la cadena respiratoria, ahí terminan, aquí se oxidan los carbonos, aquí se produce el agua, etc. ¿Qué queda pendiente? Si ustedes miran bien el panorama, estos NADH que se oxidaban aquí, se reoxidaban aquí, como esto está cerrado, porque estamos cogiendo por este lado, queda pendiente cómo se reoxida el NADH que se generó en la glucólisis. Cuando la célula hace oxidación aeróbica de glucosa, o sea, coge por este lado, cuando la célula coge por este lado, mete el piruvato en la mitocondria y lo oxida hasta el final, esto queda pendiente. Cómo se reoxida el NADH de la glucólisis para que la célula pueda continuar con su glucólisis. Eso se hace a través de unos sistemas enzimáticos que se llaman las lanzaderas. Las lanzaderas, que se llaman así porque pasan esos protones y esos electrones a la cadena respiratoria, pero de una forma indirecta. Nosotros no tenemos un transportador mitocondrial que pueda meter el NADH del citoplasma directamente a la matriz, no tenemos.
Pero estos electrones y estos protones se pueden transferir a la cadena respiratoria de una manera indirecta y eso lo hacen las lanzaderas. Las lanzaderas son dos, la lanzadera del glicerol fosfato y la de la lanzadera del malato aspartato. Estas dos lanzaderas, cada célula expresa una o la otra. Esas dos lanzaderas son las encargadas de reoxidar el NADH que se genera en el citoplasma a través de la glucólisis cuando la célula coge la vía aeróbica. Cuando la célula coge la vía aeróbica, las lanzaderas son las encargadas de reoxidar esa coenzima. Mejor dicho, las lanzaderas tienen la misma función que la lactato deshidrogenasa. Lo que pasa es que la lactato deshidrogenasa funciona en ciertas condiciones anaeróbicas o que no tenga mitocondria la célula. En cambio, las lanzaderas funcionan en condiciones aeróbicas. La otra diferencia es que la lactato deshidrogenasa no genera energía adicional, en cambio las lanzaderas generan energía adicional. Cuando mencionamos esos 30 o 32 ATP, eso ya está incluyendo la energía que se obtiene a partir de las lanzaderas. ¿Por qué 30 o 32? Porque la lanzadera de glicerol fosfato es menos eficiente que la lanzadera del malato aspartato. Por eso es que el rendimiento total de ATP por glucosa es o 30 o 32 dependiendo de la lanzadera. La lanzadera es la que establece esa diferencia. Esta es la panorámica general. La glucosa puede ser oxidada parcialmente hasta lactato, o hasta etanol, o hasta cualquiera de esos otros productos que hacen los microorganismos. Pero en el caso nuestro es glucosa, lactato, en condiciones anaeróbicas, en células que carezcan de mitocondria, como los glóbulos rojos, o en condiciones de hipoxia relativa. ¿Cierto? Termina ya. O la célula coge la glucosa y la somete a una oxidación total hasta CO2 más agua, y eso implica tener mitocondrias y tener oxígeno. Si no se tiene mitocondrias ni se tiene oxígeno, el único camino es este: coger la glucosa y convertirla en 2 moléculas de lactato. El rendimiento es mínimo, pero tiene la ventaja de que no necesita oxígeno. Si se coge por este camino, el rendimiento es máximo, 30 a 32 moléculas de ATP por glucosa, pero repito, las condiciones son tener mitocondrias, tener oxígeno. Ese es el panorama general. ¿Cómo se controla, cómo se regula la glucólisis? Voy a dejar ese punto pendiente hasta después que revisemos gluconeogénesis, porque las dos vías se regulan de una manera antagónica, entonces se entiende mejor cuando veamos gluconeogénesis. Mejor dicho, hasta ahí llego. Natalia, ya termino ahí. Muy bien, profe, muchas gracias.